Hola a todos, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a trabajar el tema 4 del ejercicio de la ciudadanía, que es la unidad que nosotros estamos trabajando, que es la unidad 2. Bien, y este tema tiene que ver con las responsabilidades ciudadanas. Este tema sería ya el último tema abordado en exposición, y de ahí vendría ya el tema para la evaluación de la unidad 2, la evaluación final. En este tema vamos a trabajar el cumplimiento de normas, el cuidado de los espacios públicos y las obligaciones tributarias, todas ellas en función de lo que implica las responsabilidades ciudadanas. Bien, para tener en cuenta las responsabilidades ciudadanas, son todas aquellas obligaciones que tienen los ciudadanos, y entiéndase acá ciudadanos no solamente los mayores de 18 años, sino todos los miembros de una comunidad social, eh, ya que cada derecho está acompañado del cumplimiento de las responsabilidades que hacen posible la vida en común. Las responsabilidades ciudadanas tienen que ver con el permitir la armonía, la buena convivencia social entre todos los componentes de la sociedad. Así la vida ciudadana se transforma en una combinación de libertades, por un lado, ¿cierto? Y de responsabilidades cívicas, cuyo cumplimiento es fundamental para el desarrollo de una convivencia democrática. Bien, acá tenemos que tener en cuenta, chiquillos, que la responsabilidad ciudadana no es algo que es creado en Chile, que solamente existe en Chile, o la majadería de tener tantas leyes y normas en Chile, sino que las responsabilidades ciudadanas vienen desde que en las sociedades se empiezan a organizar políticamente ya desde la antigüedad de las grandes civilizaciones. Ya para ahí les voy a dar un ejemplo. Si ustedes se acuerdan cuando eran chiquititos y estudiábamos las grandes civilizaciones, y vimos en particular las civilizaciones que surgieron en Mesopotamia, específicamente la Sumeria, ahí aparece una de las primeras, los primeros códigos de comportamiento social, que es el código de Hammurabi, ya que era un código bastante rígido, muy extremo, ¿cierto? Que el ojo por ojo, diente por diente, esa lógica. Bueno, ese sentido desde el año 3000 aproximadamente, antes de Cristo, ya existía un pensamiento en cuanto a lo que corresponde dar cuando yo cometo alguna falta. Bien, y esa lógica fue la que se empezó a permanecer en el tiempo, siempre teniendo en cuenta que surgía como una necesidad de las sociedades políticas. En Grecia existían normas, en Roma, ¿para qué decir? Existían muchas normas que reglamentaban la sociedad civil, muchas responsabilidades que tenían los ciudadanos para con el imperio, para con la república, y también en la primera parte para con sus monarcas. Entonces es algo que ha sido una tradición que ha existido desde siempre. Bien, ¿qué significa la responsabilidad civil? Entonces, la responsabilidad civil es la capacidad que todo sujeto activo de derecho tiene para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente. Acá se asume que una persona o un sujeto no está obligado a cometer tal o cual acción. Por lo tanto, al hacerlo libre y soberanamente, ese sujeto también se tiene que atender a las consecuencias de esas acciones. Bien. Ahora, la responsabilidad civil se sustenta en tres grandes pilares: vivir honestamente, dar a cada uno lo suyo y no dañar al otro. Si ustedes logran hacer ahí como una asociación, se van a dar cuenta que estos tres pilares tienen mucho que ver como con esta tradición, hasta incluso si lo analizamos de una manera un poco más profunda, casi un poco bíblica de las sociedades, ¿cierto? Dentro de los relatos bíblicos aparece mucho el tema de vivir honestamente, dar a cada uno lo suyo, no dañar al otro, también se sustenta un poco las ideas del mandamiento en función de esto. Entonces, nuevamente acá comprendemos que estos pilares no son sui generis chilenos o son una creación moderna de la historia, sino que forman parte del comportamiento civil que históricamente se ha dado en las sociedades. Bien. En conclusión, las responsabilidades civiles corresponde en responder o ser responsable por el daño provocado a otros. Es una obligación que surge del derecho y de las leyes, y es la sanción de resarcir el daño causado. Resarcir es como de devolver, o sea, de
disolver el daño que yo he hecho, ¿ya? Entonces la responsabilidad civil, si yo como un sujeto activo, ¿cierto?, en esta sociedad, vivo honestamente, doy a cada uno lo que le corresponde y no daño al otro, no tengo ningún problema. Si yo cometo alguna falta en alguno de esos pilares, yo tengo que responder o ser responsable por el daño que he provocado. Y eso, esa respuesta y esa responsabilidad tiene que ver con resarcir, o sea, tratar de minimizar al máximo el daño que yo causé. Bien, para ello, cuando yo cometo una falta, acá ya tenemos que pensar que yo dejé a alguno de estos vivir honestamente, dar a cada uno lo suyo, no dañar al otro, yo cometí una falta. Entonces, para ello existen las normas, ¿ya? Las normas tienen un carácter jurídico y tienen dos características, son obligatorias y coercitivas. Cuando las normas tienen ese carácter de obligatorio, significa que imponen una forma de actuar, ¿ya? Estamos hablando de que las normas acá también se entiende como las leyes, o sea, yo tengo que obedecer la ley porque son de carácter obligatoria, no hay nadie por sobre la ley, por mucho que a lo mejor se pueda discutir eso en términos de las acciones que uno pueda observar, pero en estricto rigor nadie está por sobre la ley, por lo tanto todos tenemos que acatar lo que la ley manda. Entonces, en cuanto a estas normas jurídicas de carácter obligatorio, imponen una forma de actuar, ¿para qué? Para que la sociedad actúe de una manera adecuada y podamos vivir en una sana convivencia. Bien, en el caso de que se violen estas normas, se establece la otra característica, que las normas jurídicas son coercitivas, es decir, que para su cumplimiento admite el uso de fuerza e impone sanciones. Ya sabes, si yo deliberadamente hago una acción que no corresponde, que está fuera de estas normas jurídicas que permiten una buena convivencia, la ley o las normas tienen un carácter coercitivo, o sea, me imponen a mí el uso de la fuerza a través de sus distintas instituciones y estrategias, y también me imponen sanciones. Bien, y en cuanto a esas sanciones que pueden ser una multa, puede ser una amonestación, puede ser el arresto, etcétera. Bien, entonces el cumplimiento de las normas tiene como por objetivo conservar el orden social, que es fundamental, ¿cierto? Si no estaríamos en un constante caos, un constante desconocimiento de la autoridad, y permite la cohesión e identidad de un grupo humano. Acá, ojo, porque cuando nosotros hablamos de identidad, siempre pensamos como en la bandera, en el himno, no sé, con la cueca, pero acá también las leyes nos otorgan identidad en cuanto al comportamiento que debiésemos tener. Les voy a dar un ejemplo. En Chile, por ejemplo, no existe la pena de muerte, ¿ya? Y nosotros como sociedad asumimos que eso no existe. Pero, por ejemplo, si nosotros nos fuésemos a vivir a un estado de, no sé, a Texas, en Estados Unidos, la condena a muerte existe. Y eso cambia también la mentalidad de la sociedad en cuanto a que se identifican que un hecho en particular puede existir o se puede derivar en la pena de muerte. ¿Ya? Entonces eso también va generando una identidad de carácter social. Bien, el segundo punto es el cuidado de los espacios públicos. ¿Por qué esto implica una responsabilidad ciudadana? Es fundamental, pues chiquillos. Primero vamos a ver qué son. Los espacios públicos son aquellos lugares que le pertenecen a toda la sociedad, ¿ya? Para los que están en el electivo, podríamos hacer el guiño acá a los bienes comunes, ¿cierto? A esos espacios en que son propios del Estado, pero como al ser propios del Estado también forman parte de todos nosotros, de toda la ciudadanía, que tienen un uso social y un uso colectivo. Ya, o sea, nosotros podemos usar aquellos espacios para, no sé, la dispersión, la diversión, hacer actividades, hacer otro tipo de manifestaciones de carácter grupal. ¿Qué tienen que ver con la responsabilidad civil? Es que estos tienen que ser cuidados y mantenidos por la sociedad. Esto obviamente no quiere significar que nosotros una vez a la semana tenemos que pescar una pala y una escoba e ir a barrer los parques nacionales, eso sería imposible, ¿cierto? Pero sí tiene que ver que si yo estoy en ese lugar, y no solamente pensemos en los parques nacionales, sino podemos pensar en las playas de Chile, en los recintos abiertos como los estadios, en las calles,
de una ciudad, la plaza, todos esos son espacios públicos. Entonces yo, al estar en ese espacio público, tengo que cuidarlos y mantenerlos. ¿Cómo? Evitando botar basura en lugares que no corresponde, no rayando, por muy grande que sea mi ego, no voy a tener que ser la ordinariedad de estar escribiendo mi nombre ahí en un tronco, en una silla, ¿cierto? En el estadio, ¿cierto? Que está todo rayado muchas veces por esta gente que no sé, tiene como el espíritu no sé, un espíritu muy grande en el ego, que tiene que estar escribiendo ahí un mensaje. Bueno, todo eso forma parte del cuidar y mantener los espacios públicos. Esto está acompañado con el rol que juegan los municipios y las organizaciones porque ellos son los encargados que de manera directa tienen que velar por el aseo y ornato, por ejemplo, de los espacios públicos. La plaza que ustedes conocen, tanto la de Coquimbo como la de Serena, se mantiene en cuanto a los cuidados de las plantitas, a la poda, a la renovación de las áreas verdes. Eso es el ornato de la plaza, ¿ya? Bien, ¿cómo entonces lo cuidamos? Bueno, ahí me adelanté cuidando el aseo y respetar el mobiliario, no rompiéndolo. Cuando nosotros vemos a veces los partidos que son como de alta concurrencia, que cierto grupo de personas que quizás no comprenden el sentido de la responsabilidad civil, comienzan a romper los espacios públicos, el mobiliario, con tal de manifestarse, eso o las manifestaciones mismas. Eso significa que no hay un grado de responsabilidad. Y otra forma de poder cuidar los espacios públicos es nosotros mismos educando al otro. O sea, si yo veo que una persona botó la basura a la calle, vengo y le digo, oiga, se le cayó. Yo, eso hago, a mí igual me da plancha porque uno no sabe cómo va a responder el otro, pero a veces cuando uno ve que una persona bota la basura, obviamente deliberadamente, eh, uno le dice, oiga, ¿sabe que se le cayó eso? Algunos atinan, otros son ordinarios, lisillanamente y se van nomás. Pero el cuidar y educar al otro es súper importante, también a los más chiquititos, ¿cierto? El tema del reciclaje, la conciencia de botar la basura en lugares que corresponden, es fundamental. Bien, del cuidado de los espacios públicos ahora nos vamos a, bueno, acá les dejé algunos ejemplos respecto al cuidado de los espacios públicos. El que está a su izquierda tiene que ver con la cantidad impresionante de basura que deja la Pampilla, general, tanto la Pampilla, la celebración del Día de los Niños, como la Pampilla de Fiestas Patrias, es impresionante la cantidad de basura que deja, y ahí hay un grado también de irresponsabilidad ciudadana por cuanto de quienes participamos en ella, y por cuanto también están ahí permanentemente haciendo sus negocios. ¿Ya? Entonces, ese es un espacio público que se ve tremendamente afectado en términos de la contaminación en ese periodo de tiempo. Y la otra imagen, esta, que vuelvo a insistir, que tiene que haber un grado de ego tremendo para no comprender que hay espacios públicos y patrimoniales que uno no puede llegar y alterar, subirse, rayar, orinarlos, como ha sucedido también en algunas noticias. Y en esta se ve que una joven dañó un moai por subirse arriba de él y sacarse esta foto, ¿ya? Que además no tiene nada espectacular, por lo demás. Así que eso como son ejemplos de irresponsabilidad ciudadana. Ahora nos vamos a las obligaciones tributarias. Este es un tema mucho más árido respecto a las responsabilidades ciudadanas porque tienen que ver con el pago de los impuestos al Estado, ¿ya? Recordemos que el Estado es el único agente económico que tiene la capacidad coactiva de recaudar impuestos, ¿ya? Y también de redistribuirlos a los otros agentes, empresas y familias para poder mantener y mejorar las condiciones en las que se vive. Bien, entonces estas obligaciones tributarias son la obligación de pagos tanto de las empresas como de las personas hacia el Estado. Bien, ¿quién se encarga de recaudar? El Servicio de Impuestos Internos y realiza la recaudación impositiva de Chile. Bien, ¿y para qué se hace esto? Se financian los gastos propios de administración del Estado, llámese sueldo, subvención de las escuelas públicas, insumos médicos para los consultorios, los hospitales, el mantenimiento del aseo ornato de las municipalidades, los mismos sueldos de los trabajadores de los municipios y todas las entidades públicas. O sea, es
un gran costo el que asume el Estado, el cual tiene que asumirlo en función de los impuestos. Y se adquiere también la provisión de bienes y servicios que ofrece el Estado. Recordemos que los bienes y servicios que ofrece el Estado tienen que ver desde la seguridad, ya, tiene que ver el resguardo de nuestras fronteras, inteligencia, también la administración del Estado. Bueno, todo eso implica un gasto que es absorbido por los impuestos. Bueno, Chile tiene una estructura tributaria bien amplia, bien compleja también. Acá este mapa conceptual nos ayuda un poquito a visibilizar la estructura tributaria que tiene Chile. Están los impuestos a la renta, que es uno de los grandes ejes y de los grandes aportes que recibe el Estado en función de impuestos, que el impuesto a la renta tiene que ver el impuesto al sueldo que se percibe, ya al salario que una persona percibe. Yo como Ana Valeria, con mi sueldo X, pago impuestos. ¿Ya? Y ese impuesto es que yo ni siquiera veo ese dinero, es un dinero que antes de ser depositado a mi cuenta ya ha sido derivado a las arcas fiscales. Están los impuestos a las utilidades empresariales, o sea, a las ganancias que tienen las empresas, por X ganancia se les establece un impuesto, y también impuesto específico a la actividad minera, que es un impuesto bastante alto. Para algunas personas no es lo suficiente porque la actividad minera es una actividad de mucho recaudación económica, pero también pagan un porcentaje de impuestos. También están los impuestos a las personas naturales, como yo, como sus papás, que trabajan de manera dependientes, donde está el impuesto, distintos impuestos en función del sueldo que reciben. Y hay un impuesto también a las personas no residentes, que generalmente se tiene que ver con el concepto de visa, todos esos valores de los documentos que se van sacando tienen un valor y eso también lo va captando el Estado. En cuanto a los impuestos a las ventas y servicios, que este es un impuesto que nosotros casi lo ignoramos, lo desconocemos, pero que constantemente estamos pagando. El más importante es el IVA, ¿cierto? El impuesto al valor agregado, que es un impuesto que reciben todos los productos que entran a Chile de manera desde el extranjero y se les da un importe extra y ese importe o ese valor extra por entrar a Chile, lo terminamos pagando nosotros, ¿ya? Podríamos nosotros entender que, no sé, porque el empresario que los importa, que trae estos productos, los paga, sí, los paga para que puedan entrar, pero ese valor de impositivo que paga el importador, finalmente lo terminamos pagando nosotros porque encarece el producto. Y ese encarecimiento es el valor que él recupera finalmente del pago de esos impuestos. Bueno, están los impuestos especiales a las ventas de ciertos productos, como por ejemplo los autos, el impuesto verde, ¿cierto? Que es uno de los impuestos relativamente más nuevos por comprar un auto 0 kilómetros. Impuestos a las bebidas alcohólicas, a los cigarros, también es un impuesto muy alto que año a año va subiendo el impuesto como para desincentivar el consumo de alcohol y el consumo de cigarrillos, pero parece que no han logrado como surtir el efecto que querían. Y impuestos a los productos suntuarios. ¿Qué son los productos suntuarios? Para que la anoten en su cuaderno, son aquellos productos de lujo, que son de muy alto costo, de difícil acceso para la mayoría de la población, y por lo mismo, al ser tan costosos, se les asigna un impuesto mayor, ¿ya? ¿Cómo qué me podrán decir ustedes? Por ejemplo, autos de lujo, acá estamos soñando, porque a lo mejor no forma tanto parte de nuestra realidad, pero no sé, pues si una familia decide comprarse un yate, por ejemplo, lo tienen que importar, traerlo desde el extranjero, ese es un producto suntuoso. Están los impuestos específicos también, los impuestos al tabaco, impuesto al combustible, que también ha generado como grandes debates de tiempo en tiempo. Ustedes saben que el combustible varía de precio semana a semana,
y esa variación de peso es función del dólar y del precio del barril de petróleo, ¿ya? Antiguamente no estaba la regulación de que variara 5 pesos al aumentar, si es que aumentaba el valor del petróleo. Hoy día sí existe, si ustedes se dan cuenta, solamente va subiendo, si es que empieza a subir el valor del combustible, sube 5 pesos nomás. Antes se pegaba subidas de 30, 20 pesos, que era un golpe muy fuerte a los bolsillos de los chilenos, pero existe un impuesto asociado a los combustibles también. Y hay otros tipos de impuestos, como impuesto al comercio exterior, si hay alguna familia de ustedes que trabaja exportando quizás alguno de sus productos, probablemente tenga que ver con eso, impuesto de timbres y estampillas. ¿Cuáles son esos impuestos? Cuando ustedes salgan de la universidad, si Dios quiere, para que ustedes puedan obtener el título, el cartón, por decirlo de una forma física, ustedes van a tener que pagar una buena cantidad de dinero, aproximadamente 100.000 pesos en mis tiempos, no sé ahora cómo estará, para que le pongan a su título, al cartón, los timbres y estampillas que lo validan como legal. Y ahí se paga impuesto. Impuesto a los juegos de azar, por ejemplo, también, impuestos a las herencias, a las asignaciones y donaciones, y así muchos otros impuestos. ¿Ya? Este es como un resumen de la estructura tributaria que nosotros tenemos. Si ustedes se dan cuenta, pagamos por estar en un suelo, o sea, estar ocupando un suelo determinado, quienes tengan sus familias propiedad, la propiedad, se pagan también los bienes raíces, que también es otro tipo de impuesto. Al comprar un producto, pagamos un impuesto, ¿ya? Al estar trabajando, pagamos otro impuesto, al querer salir de la universidad, y así sucesivamente se nos va la vida en función de los impuestos. Ahora, tenemos que tener en cuenta que eso tiene un sentido, o sea, no es para que nos pongamos a llorar y nos lamentemos, sino que esos mismos impuestos finalmente se van devolviendo en la medida que nosotros estamos también ocupando algunos servicios y bienes que nos ofrece el Estado. Ahora, hay personas que incumplen las obligaciones tributarias, ¿ya? Y acá ojalá, chiquillos, que después de esta explicación ustedes tengan súper claro que el cumplimiento de las responsabilidades cívicas tienen que ver con el vivir honestamente, básicamente, o sea, el vivir bien, estar bien conmigo y con el resto de la sociedad. Pero hay gente que no lo entiende así, y hay dos formas de incumplir las obligaciones tributarias que el Servicio de Impuesto Interno lo tiene súper claro, que es la elusión y la evasión. La elusión, que es la que está a la izquierda, es una conducta del contribuyente. Contribuyente es la persona que paga impuestos. Yo soy una contribuyente, sus papás son contribuyentes. Es la conducta del contribuyente que busca evitar el pago de los impuestos. O sea, va buscando la forma en evitar el pago, valga la redundancia, de los impuestos. ¿Cómo lo hace? Utiliza estrategias o maniobras permitidas por la misma ley o por vacíos de esta. Entonces aprovecha quizás de la interpretación de la ley o de vacíos que tenga la ley para evitar el pago de los impuestos. ¿Ya? Como por ahí leía cuando estaba preparando este material, la elusión es legal pero ilícita. ¿Ya? Entonces, las personas que eluden el pago de los impuestos lo hacen de manera legal, porque, en fin, quizá no está esclarecido en la ley, no es explícito en la ley el tema, pero saben que finalmente están incumpliendo una obligación tributaria, porque buscan la forma de incumplirla. Por otro lado, la evasión es una maniobra utilizada por los contribuyentes para no pagar los impuestos, básicamente. Entonces, por un lado, yo evito o disminuyo el pago o minimizo el pago en la elusión, y en la evasión, lisa y llanamente, no se pagan los impuestos. Y esto ya sí es un acto de violación a la ley. Bien, yo acá entonces les puse unos ejemplos que tienen que ver con la elusión. Acá hay un arquitecto que plantea que la elusión de las empresas zombies supera el costo de evasión y daños en el metro, o sea, que la elusión es tan grande por parte de las empresas zombies, que son esta idea como de buscar un resabio de la ley,
para poder eludir el pago de los impuestos que inventan estas empresas como que existen, pero en verdad no generan nada. Y la elusión de estos impuestos es tan dañino como la evasión del pago en el metro. Y acá aparece otro ejemplo, que más que una noticia es un reportaje sobre el retrato de la élite que elude impuestos y se declara respetuosa de la ley. O sea, acá si ustedes observan, y les dejé el link para si es que a alguien le interesa, es un reportaje de grandes empresarios que buscan o que se declaran respetuosos de la ley, pero que eluden constantemente los impuestos. Esto, chiquillos, claramente va directamente en perjuicio de todos nosotros. Totalmente, porque acá los que eluden y evaden generalmente son empresas, ¿ya? Y las empresas pagan impuestos altos. Y al eludirlas o evadirlas, obviamente el Estado va quedando mermado en la recaudación de los impuestos y eso obviamente nos perjudica a todos nosotros. Bien, espero haber sido clara entonces. Cualquier duda, consulta, me lo comentan el día de la conexión y ahí nosotros podemos aclararlo. ¿Ya? Hasta entonces, un abrazo.